y gracias le damos, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermano. Damos las gracias a Dios que Dios nos permitió una vez más exaltarlo, sobre todo, hermano, recibir la palabra de Dios. Yo creo que todos venimos, hermano, cediendo de la palabra de Dios. Así, hermano, yo vengo a comer de la palabra de Dios porque sabemos, hermano, que es Él que nos da la fuerza cada día. Y hoy, hermano, queremos hablar de un tema muy importante, yo lo puedo decir, porque el tema, hermano, que se tituló Llamado a la Santidad de Dios. Es muy importante, hermano, que nosotros aprendemos qué es la santidad. Se suena un poco religiosa, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere con nosotros, mis amados hermanos, ser santo, pero sinceramente ser santo en sí mismo no podemos nosotros alcanzar la santidad sin el Espíritu de Dios. Así que los invito, hermanos, que buscan en su Biblia, en primero de Tesalonicenses, en su capítulo 4 y su versículo 7, cuando todo me indica con un amén. Ok, póngase de pie, hermano, vamos a lecturarlo. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4 y su versículo 7. Aleluya, gloria a Dios. Dios es tan bueno, hermano. Nos dice así la palabra de Dios, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y nos dice así la palabra de Dios. El versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios en la inmundicia, sino que a santificación. Así que el que deseche esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu. Cierra sus ojos, hermano, vamos a bendecir la palabra de Dios. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad, Padre eterno, que nos permitiste, Dios mío, estar a tu casa. Sobre todo, Padre, queremos aprender de ti. Queremos, Padre, que seas tú que nos hable, Padre eterno. Seas tú, Padre, dirigiéndome, Padre, para hablar con tu pueblo. Llegar, papá, en el corazón. Ciertamente, Padre, que solo tú, mi Dios, conoces, Padre, lo que necesitamos. Pero hoy es un día, Padre, que tú nos permitiste, Padre, estar a tu casa y sobre todo, Padre, recibir el maná del cielo. Te doy gracias, Padre, bendice a tu pueblo, sobre todo, Padre, ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Siéntense, hermano. Vemos, hermano, que la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha llamado a la santificación. Dios no nos ha llamado para que nosotros seguimos perseverando en el pecado. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos santo por medio del Espíritu Santo. Hay un versículo, hermano, yo creo que bien conocida la palabra, bien conocida a los que leen la Escritura, en Hebreo 12:14. Dice, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa palabra, hermano, muchos lo utilizan, como le dije en principio, muchos utilizan eso para destruir a otra persona. Y sobre todo, hermano, vemos que en los tiempos que estamos viviendo, muchas personas utilizan ese versículo para que señalar el hombre que está en el pecado. Pero ciertamente Dios es santo, ¿verdad? Pero ciertamente que Dios quiere que nosotros seamos justificados por medio de Él, que murió en la cruz. Ahora, ¿por qué la santidad es tan importante que nosotros debemos de hablar? Porque la santidad, hermano, significa vivir una vida separado para Dios, o vivir una vida, o sea, sin pecar. Pero vemos, hermano, que nosotros vemos hermanos que caen en el pecado cada día. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no practicamos el pecado. No practicamos el pecado, pero ciertamente puedes que te resbalas. Pero como hijo de Dios, nosotros debemos de entender la palabra de Dios, y ciertamente es el que nos perdona, solamente es Dios. Ahora yo les presento, hermanos, son 3 puntos. Mi primer punto es, ¿quién nos hace santo? Y mi segundo punto, hermano, la naturaleza carnal nos aleja la santidad de Dios. Mi tercer punto, mis amados hermanos, que quiero compartir con ustedes, que es necesario la santidad entrar en el reino de los cielos.
Porque en el cielo, hermano, no puede entrar en un fornicario. Todos sabemos ese pecado, pero ¿qué hay del orgullo? ¿Qué hay del ego, el ego que tiene la persona? Pero, en primer lugar, vamos a hablar quién es el que nos santifica. En Hebreo 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y en Hebreo, hermano, 10:10, vemos, hermano, que el que nos santifica a nosotros, el que murió en la cruz del Calvario. Nosotros, hermanos, como le dije hace rato, nosotros no podemos alcanzar la santidad sin el Espíritu Santo, pero si nosotros nos dejamos llevar en el Espíritu, pues muchas veces, muchas personas que yo he escuchado, yo tengo a Jesús, pero lo han dejado el Espíritu afuera, hermano, porque el Espíritu es el que nos va a guiar en toda verdad, es Él el que nos va a dirigir en el camino correcto. Y eso es lo que Dios quiera con nosotros. Jesucristo, hermano, como le dijo, derramó su propia sangre sobre esa cruz para que nosotros seamos santificados por medio de Él. No solamente, hermano, que Él murió a salvarte nada más, sino que Él murió, hermano, para que tú alcanzaras la santidad de Él. Nuestros pecados, hermano, cada día vemos en nuestras vidas, no sé, tú sabes cuál es la debilidad que tú tienes cada día, pero Dios nos habla aquí, hermano, que es el Espíritu que nos da vida y es el Espíritu que nos va a guiar, es el Espíritu que nos lleva a la santidad de Dios, pero Él sufrió por nosotros para que nosotros seamos limpios de todo pecado. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nosotros rechazamos la santidad de Dios? ¿Qué es rechazar la santidad de Dios? Es decirme a mí, Dios me ama, como he escuchado mucho que dicen, Dios me ama tal como soy, pues así soy. Pero ciertamente, hermano, Dios es santo. Para acercar a Dios, hermano, el que te va a limpiar es Dios. Estaba meditando, hermano, sobre el sol. Hace poco, cuando se terminó el verano, nos fuimos en el parque con mi hermano. Estaba bien caliente, hermano, pero me reflexiono hoy el día, ¿qué pasa, hermano, si nosotros nos montamos en una nave y nos vamos acercando en el sol? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues mientras el ser humano se acerca donde está el sol, más se quema. Mientras se acerca más se quema. Ciertamente se va a morir. Pero ¿qué pasa, hermano, si nosotros nos acercamos con Dios cada día, cada mañana, 24 horas al día? Ciertamente estamos trabajando, pero, meditándole a Él o pensando lo que es del Espíritu, pues ciertamente pues vamos a vivir una vida santa como Dios quiera que vivamos. Pero muchas veces nosotros buscamos a Dios cuando tenemos una necesidad, buscamos a Dios porque queremos un milagro, buscamos a Dios porque en muchas cosas, hermano, que nosotros nos refugiamos a Dios, pero no es malo. Lo malo es que nosotros queremos a Dios por los beneficios y no tomamos a Dios como Él quiera, porque Él quiere, hermano, Él quiere que camina con nosotros, pero ciertamente nosotros no queremos caminar con Él. Decía alguien, me cuesta seguir a Dios. Pero ciertamente, hermano, es un privilegio de acercar a Él siempre, porque disfrutes y entiendes la vida, por qué estás aquí en la tierra. Pero muchas personas no entienden eso. Nosotros, hermanos, estamos aquí, pues yo creo que lo entendemos. En 1 de Tesalonicenses, hermano, 4:3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí nos habla, hermano, sobre la vida que agrada a Dios. No solamente la fornicación, hermano, muchas cosas que nosotros debemos de separarnos para Dios. Como le dije hace rato, muchas cosas que nosotros, por tanta distracción que hay en este mundo, hermano, nos puede separar del amor de Dios.
Pero nos dice, hermano, que la voluntad de Dios, es decir, que nuestra santificación, ese es un proceso, hermano, es un proceso en el camino que Dios nos empieza a limpiarnos, nos empieza a santificarnos. Ese es un proceso, el 50% que hace el Señor y el 50% que haces tú. Porque ciertamente, hermano, no sé si tú te has dado cuenta, pero yo me doy cuenta qué es lo que miro, qué es lo que escucho, qué es lo que pienso, pero sobre todo, hermano, qué pasa si yo me siento a ver una película, qué sucede. Ciertamente, hermano, ya no es el Espíritu que te dice, oye, ya no lo hagas eso, sino que eres tú mismo, porque el apóstol Pablo dijo también que todo me es lícito, pero más no todo me conviene. Entonces, si yo pongo a ver una película, ¿qué sucede si una película se está matando? ¿Qué es lo que me está dando eso? Me está dando amargura, todo lo que la carne quiere, pero ciertamente el Padre quiere que nosotros buscamos lo que es de Él, lo que agrada a Él, cada día, hermano, porque ciertamente todavía estamos aquí en la tierra. Jesús, hermano, nos dejó aquí en la tierra para que nosotros, si Él venció en la cruz del Calvario, nosotros también vamos a poder vencer en el pecado. Bendito Dios. Ahora, el Espíritu Santo, hermano, como le dije, el Espíritu Santo, Él nos santifica completamente si nosotros lo tenemos a Él. Es el Espíritu que nosotros podemos hacer libre de tantas cosas que hay en este mundo para santificarnos. Por medio de Él que nosotros podemos hacer limpio. Sin el Espíritu nosotros no podemos hacer nada, hermano. Si no tenemos el Espíritu, el apóstol Pablo decía búsquelo si quieren en Romanos su capítulo 8 y su versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, si nosotros, hermano, tenemos el Espíritu Santo, pues ciertamente pues caminaré con Él, aunque no me gusta, aunque me duela, pero tengo que caminar con Él. Cuesta seguir, pero te tenemos que crucificar, hermano, ser vencedor, porque Gálatas en su capítulo 5, en su versículo 24 dice: a los que son de Cristo han crucificado la carne. Entonces, si nosotros decimos somos de Él, pues ciertamente, hermanos, somos crucificados en Él. Entonces, todas nuestras debilidades, todo lo que hay dentro de nosotros, tú sabes lo que se mueva dentro de ti, pero ciertamente Dios quiere que seas un vencedor. Tenemos que ser un vencedor, hermano. En Romanos, su capítulo 7, su versículo 20, yo les leo y dice así la palabra de Dios: si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva el cautivo a la ley del pecado, y que esta en mis miembros, 24 nos dice: miserable de mí, ¿quién me libra sobre este cuerpo de muerte? Pablo, hermano, experimentaba todo eso. Pablo quería vivir, quería cumplir la ley, pero ciertamente, hermanos, si nosotros estamos aquí, sabemos tanto de la Biblia, tanto de la palabra de Dios, pero si no podemos, hermano, vivirla, ciertamente, hermano, estamos batallando con nuestra carne. Pablo escribía esos versos porque él batallaba con él mismo, porque toda la ley, como le dije, toda la ley él lo conocía perfectamente, pero aún él reconocía su naturaleza carnal, el pecado que está en su corazón. El pecado, hermano, está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Está dentro de nosotros. El pecado es el que nos separa de Dios, pero está dentro de nosotros. Tú sabes de qué es lo que luchas siempre, pero lo que Dios quiere que sepas es el Espíritu, el que te ayuda cada día. Muchos cristianos, hermanos, hoy el día piensan que, como leen eso y dicen: bueno, si Pablo es así, pues Dios me pasa así lo mismo.
Pero vemos la palabra, es más, no sé si la has leído en el Romano capítulo 8, nos habla, hermano, de que Pablo sí lo venció. Él decía, miserable de mí, ¿quién me libra sobre este cuerpo de pecado? Es cierto, estamos llenos de tantas cosas, pero cuando Jesús, hermano, viene a nuestras vidas, es Él el que nos libra, es Él el que te levanta, el que te restaura, si es que lo tomas a Dios sinceramente, hermano. Si es que tú lo tomas a Dios como tienes que ser, pero sobre todo, hermano, Dios quiere que seas un vencedor sobre el pecado y alcanzar la santidad de Dios. Como nuestro Padre, hermano, es santo, si nosotros acercamos a Él, Él nunca no te rechaza. Puedes que falles una vez, dos veces, pero como le dije en principios, como hijo de Dios somos, no practicamos en el pecado, porque si practicamos el pecado, hermano, ciertamente no somos de Él. Ciertamente tú puedes caer una vez, dos veces, porque 7 veces cae el justo y luego se levantará. ¿Quién lo levanta? Es Dios el que levanta el creyente. Es Dios el que restaura, el que ama a Dios. Entonces, hermano, entendemos eso, que es Jesús el que nos sana, que nos levanta, hermano, en la condición que estamos, pero lo que quiere Dios, nos acercamos a Él en el trono de las gracias y decirle y contarlo a Él lo que tú estás pasando, y eso es lo que Dios te está pidiendo de ti. Hace la semana pasada, hermano, el martes, encontré un hermano que estaba separado ya de Dios y me decía, ¿será que Dios me perdona a mí? Si yo un día yo soy diácono del país que me salí, me decía, pero ¿será que Dios me perdona? Yo le dije, Dios te ama tanto, pero ciertamente dice la palabra de Dios, acercaos a mí pecadores y yo me acercaré a vosotros. Qué bueno es Dios con nosotros. Te fallas aquí la tierra, pero todavía tienes vida, es decir, hay una esperanza todavía, pero si ciertamente si sigues fallando, el pecado, hermano, tiene consecuencias. ¿Saben ustedes que la paga del pecado es la muerte? Entonces, hermano, el pecado nos lleva a la destrucción de Dios. Puede que tú estás aquí en la iglesia, pero si pecas, hermanos, ¿qué se siente? Si tienes el Espíritu Santo, es Él el que te va a decir, estás mal. Pero si tú, hermano, practicas lo que hace el Espíritu, te deja y te abandona. ¿Por qué digo eso? ¿Se acuerda, hermano, que Jehová Dios, que es Jesús mismo, que dejó a Josué? Josué 7, hermano, nos dice de cuando el pueblo de Dios pecó contra él, decía el Señor, hablaba con Josué y lo decía, el pueblo pecó, pero lo que el Señor dice, hasta que no quite este pecado, ciertamente ya no voy a estar más con ustedes. Entonces, hermano, vemos a otro hombre en la Biblia, David. David, hermano, cometió un adulterio, pero ciertamente, aunque es el amado de Dios, pero aún Dios lo dejó, porque en el Salmo 51 nos habla la rebelión a David sobre su pecado que hizo, pero ciertamente reconoció que sin Él nada podemos hacer, hermano. Sin el Espíritu no podemos hacer nada, pero sí, si nosotros nos arrepentimos, ciertamente alcanzamos la salvación. Uno de los versículos que dice el rey David, vuelva de mi salvación. Entonces quiere decir, hermano, que él perdió la salvación, aunque es el amado de Dios, estaba ya alejado ya de Dios, pero Dios, hermano, lo alcanzó. A pesar de eso, hermano, hubo consecuencia. Entonces el pecado, hermano, siempre tiene consecuencia. A veces Dios, hermano, por ejemplo, el cáncer, a veces Dios utiliza eso para que seamos salvos, pero ciertamente, hermano, Dios conoce la condición porque Dios usa mucho eso. Les cuento eso sobre un hermano que falleció en esa enfermedad. Yo estuve orando por él hace tiempo ya. Pero lo que recibí del Señor, hermano, nunca no lo he contado, pero hoy el día los voy a contar. Dice, el Espíritu Santo, hermano, me dijo, ya se fue. Yo le dije, Señor, sánalo, y estaba rogando la misericordia de Dios, pero el Señor en mi espíritu me decía, ya se fue.
cuando escuché esa noticia, hermano, en lugar que yo me pongo triste, lo que hizo el Espíritu en mí me regocijó. ¿Por qué? Porque entendí, hermano, que Él se fue a un lugar donde ya no hay más enfermedad. Entonces, hermano, entendamos de lo que Dios hace. Al fin que Dios, hermano, permite un pecado porque Dios quiere que seas salvo al fin de tus días. Entonces, vemos, ¿se acuerda, hermano, que se acuerda del versículo que lo dio la hermana la semana que pasó en el 1 de Corintios, su capítulo 5, cuando había un pecado, hermano, en la iglesia, que la inmoralidad sexual había en la iglesia, pero Pablo, lo que decía Pablo, o sea, lo entregamos a Satanás para que sea salvo su espíritu. Y eso es lo que Dios, hermano, hace si nosotros permanecemos en el pecado o practicamos en el pecado. Lo que Dios hace, hermano, Dios permite un área de tu vida que se va a morir físicamente, pero no espiritualmente, para que al fin, hermano, seamos salvos por medio de esa enfermedad. Bendito Dios. Ahora, hermano, como le dije hace rato, que el apóstol Pablo escribía eso porque batallaba en muchas formas de su vida, pero como él quería agradar a Dios, pero aún no podía, porque él quería hacer el bien. El lugar que hacía un bien se separaba más de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir la palabra de Dios sin el Espíritu. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, hermano, gracias a Dios que nos ha dejado su Espíritu, es Él el que está trabajando con nosotros. Hoy en este día nos está santificando, nos está limpiando de todas las cosas que hay aún dentro del creyente. Es Dios, hermano, que nos limpia de toda maldad. Qué bueno es Dios, hermano. Dios no se cansa de amarnos, no se cansa de amarnos, de cuidarnos, pero si nosotros, hermano, queremos acercar más de Dios, Él le agrada tanto cuando tú estás aquí ahorita, pero le dices al Señor, Señor, yo quiero acercarte a ti y agradarte, porque Dios, hermano, nos ha llamado a toda la santidad. Antes de ser un líder, Dios te está diciendo, primero santifícate. Antes de ser un predicador, lo que primero Dios te dice, santifícate. Entonces, eso es lo que Dios quiere con nosotros, la santificación, hermanos. Eso es lo que Dios nos pide, porque esa es su voluntad con nosotros, para que nosotros cada día nos santificamos, porque ciertamente todavía estamos en este cuerpo llena de tantas cosas, pero Dios es el que nos limpia cada día, y es el Espíritu que nunca no nos va a dejar, hermano. Es bueno Dios con nosotros. Aleluya. Ahora, hermano, como le dije hace rato, el corazón del hombre o el corazón del ser humano, el corazón del creyente, hermano, siempre habrá muchas cosas, pero lo que Dios, hermano, quiere que sea el Espíritu que toma control de sus debilidades, que sea el Espíritu que gobierna esa área de su vida, para que Dios, hermano, se glorifique a través de tus debilidades. Sino bajo el Espíritu, es decir, en cambio, Dios, hermanos, si nosotros permanecemos con el Señor, lo que hace Dios con nosotros, primero lo que hace Dios con nosotros, nos cambia por dentro y por fuera. Porque muchas personas hablan de lo externo, lo que tienes que hacer, pero no habla de lo que hay en el corazón. Porque Dios, hermano, cuando Dios te empieza a cambiar primero por dentro y después Dios termina por fuera, es decir, si terminamos por fuera y Cristo viene, pues nos vamos a la gloria, hermano. Pero ciertamente, hermano, Dios nos ha llamado así y tenemos que perseverar, hermano, llegar hasta el final. Una de las cosas, hermano, es lo que Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces vemos los acontecimientos hoy en esos tiempos que está pasando. No sé si te has dado cuenta la apostasía que se está manifestando, pero aún, hermano, que Jesucristo no ha venido porque el Espíritu Santo aún no ha permitido que se manifieste eso. Cuando se manifieste eso, hermano, seremos arrebatados. Pero si nosotros, hermanos, permanecemos en la santificación, es decir, la santidad, ciertamente Dios cuando venga, hermano,
te toma como te va a raptar, te saca así en el peligro, pero si nosotros, hermanos, no santificamos, estamos acostumbrados solo para santificar cuando llega a la casa de Dios, porque la vida del creyente, hermano, no solo aquí se santifica, sino que tiene que hacer siempre, siempre en su casa, donde quiera que camine, siempre tiene un objetivo, yo lo llamo así, porque... ¿Por qué digo eso? Porque es muy importante, hermano, que nosotros pensamos que tengo que ser, tengo que agradar el que me amó, el que me rescató, el que me sacó en la vida que me encontraba. Porque el amor de Dios, hermano, cuando uno experimenta, o sea, te da como... ¿Cómo lo puedo decir? Te da más hambre de buscarlo a Él. Pero ciertamente, hermano, a veces el cristiano se queda ahí estancado, porque cuando experimenta el amor de Dios y dice, si ya tengo el amor de Dios, y se quedan ahí estancados. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros seamos cristianos, hermano, cada día en crecimiento. Es lo que Dios quiere con nosotros. Según la razón que porque la santidad es muy importante de nuestras vidas, porque nuestra naturaleza carnal, hermano, es lo que nos separa completamente hacia Dios. Pero vemos, hermano, que nos acarrea en el fracaso, en el estancamiento espiritual, y el cristiano no crece, están estancados, es decir, están estancados siempre. ¿Por qué? Porque cada día, como le dije hace rato, cada día debemos de santificarnos y decirle a Dios, Señor, límpiame, límpiame. O sea, siempre, hermano, tenemos que mantener una limpieza en nuestras vidas, siempre. Y como le dije a un principio, el 50% hace Dios y el 50% tú lo haces. Eso es lo que el Espíritu me puso en el corazón, hermano. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Ahora, porque la santidad es requerida entrar en nuestra casa celestial, porque nuestra casa, hermano, donde está nuestro Señor, Dios es santo, y Dios quiere, hermano, que nos preparemos aquí la tierra para que lo recibimos a Él. Pero no sabemos que el día que Él viene, pero sí sabemos que va a venir. Va a venir. Va a venir a los que le aman, va a venir a los que los están esperando, van a venir a los que los están esperando, hermano. Eso es lo que Dios va a venir por ellos. Entonces, hermano, eso es muy importante, la santidad. Sí, es muy importante. Pero note eso, hermano, cuando dice seguir la paz con todo. Con todo, aquí nos está hablando todo. Tenemos que estar en paz con Dios en primer lugar y por los que nos rodea, porque si yo no tengo paz, estoy fuera de Dios, hermano. Ahora, si usted, hermano, quieres ser santo o quieres santificarte, sobre todo lo que primero tienes que hacer es permitirle a Dios, es permitirle al Espíritu Santo que te limpia por completamente, es permitirle a Él que es Él el que te saca en la condición que estamos. Porque, como le dije hace rato, en la vida que estamos viviendo, hermano, hay mucha distracción. Mucha distracción. Puede haber no sé qué tipo de cosas, hermano, que nos separa de Dios, pero puede que el teléfono, no sé cuánto tiempo pasamos con teléfono, y la palabra, hermano, menos, y el teléfono pasó horas tras horas, como me decía alguien, cuando leo la Biblia me da sueño, cuando empiezo a agarrar mi teléfono me quita el sueño. Entonces hago entender, hermano, lo que me separa de Dios es mi teléfono, pero ¿qué es lo que estoy viendo ahí? Decía un hermano, lo que miras o lo que estás siempre interesado es lo que siempre hablas. Por ejemplo, si ves mucha noticia, hablas de noticias. Si lees la palabra de Dios, pues hablas de Dios. Entonces, hermano, vemos lo que nos separa de Dios. Es un ejemplo que tomé, pero vemos, hermano, lo que nos separa de Dios. Yo no sé qué tipo de cosa que te separa de Dios, pero tú mismo lo sabes y lo sabemos, hermano, lo que nos separa de Dios. Ahora, en el cielo, nuestra relación con el Padre será perfecta, por lo tanto, libre de todo pecado. La santidad nos prepara para el cielo. Ningún pecado puede ser permitido en el cielo, porque el cielo es un lugar santo que no puedo tolerar que ningún pecado. Este incluye la naturaleza pecaminosa de nuestro corazón, pero el trabajo de Dios
Él estará completo en nuestros corazones. Si permitimos a Dios que Él limpia completamente en nuestras vidas, el Espíritu Santo gobernará nuestra vida completamente. Porque una de las cosas que siempre digo, si nosotros permitimos el Espíritu de Dios nos va a gobernar. Si nosotros no lo permitimos, ciertamente, hermano, es muy feo decirlo, pero es Satanás, hermano. Si nosotros no permitimos a Dios, pues ciertamente, pues Satanás, hermano, lo que quiere ser el Señor de tu vida. Pero hoy, este día, hermano, que Dios nos dice, quiero usarte, quiero que seas tú el fuente de alcanzar a otro. Entonces, hermano, Dios nos está llamando a la santificación para que nosotros alcanzamos más alma para Cristo. Pero si nosotros, hermano, estamos estancados este crecimiento espiritual, ciertamente, hermano, estamos en el mismo lugar siempre. Pero Dios te está diciendo, hermano, que es tiempo que te levantas, es tiempo que te santificas delante de Dios. No digas que yo no soy llamado para eso, no digas que yo no puedo. Todo lo puedo, hermano, en Cristo que me fortalece. Él nos amó, Él mismo venció, hermano, el pecado en la cruz del Calvario, y nosotros también lo vencemos, hermano, en el nombre de Jesús. Lo vencemos por medio de Él que murió por nosotros, porque Él es tan bueno y tan generoso con nosotros. Ahora, hermano, ¿es tiempo que la iglesia se prepara? Sí, es tiempo. Es tiempo que la iglesia que ya se prepara, ya está listo. Es tiempo que nosotros, hermanos, debemos de prepararnos ahora mismo, no mañana, porque Jesús ya muy pronto vendrá. Ya muy pronto vendrá por los que lo espera. Bendito Dios. Dale un aplauso al Señor, hermano. Gloria al Señor. Ahora, en 1 de Tesalonicenses 5:23 nos dice, hermano, me concluyo con eso: el mismo Dios de paz os santificó por completo, y todo vuestro ser, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que te llamó, el cual también lo hará. Él te llamó, hermano, para santificarte. Él te va a limpiar completamente. Él, hermano, murió por ti. Él mismo te va a santificar completamente, pero permítela a Él, ríndete ante Él. La traducción lenguaje actual nos dice, hermano, me interesa mucho compartirlo, dice que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserva sin pecado hasta que Él venga, nuestro Señor Jesucristo, porque Él, el Espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Él los eligió para ser parte de su pueblo. Hará todo esto porque Él siempre cumple lo que promete. Dios, hermano, cumple sus promesas si nosotros permitimos a Él. Ahora, hermano, esa es una bendición para mí compartir esa palabra, porque esa palabra yo lo recibí en el Señor, y ciertamente, hermano, lo que no entendía antes, hoy el día lo entiendo. Buscar a Dios, hermano, no ser religioso desde luego, ser hijo de Dios y agradarlo a Él siempre. Siempre digo, me identifico como hijo de Dios, no un religioso. Así, hermano, eso es lo que tenemos que hacer: ser hijo de Dios, servirlo a Él, como dice aquí la palabra de Dios. Estarán dedicados en el servicio de Él hasta que Él venga a recogerte, hermano. Así que dale gracias a Dios. Dios, hermano, ya hizo su parte, ya murió por ti, ya murió, pero Él también ya muy pronto vendrá por ti también. Entonces, hermano, prepárate, y es tiempo que nosotros nos rendimos ante Dios. Así que póngase de pie, vamos a bendecir la palabra de Dios, y sobre todo, pídele a Dios, hermano, que te santifica. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad.